¿Sientes miedo o ansiedad por lo que está por venir? ¿Te tocó salir de tu zona de confort? Tener que exponerte frente a un público, un examen o una prueba, decirle a alguien que te gusta, realizar alguna presentación en un evento. Todas aquellas son situaciones que se nos pueden presentar y nos pueden colocar muy incómodos. Incluso pueden asustarnos o también paralizarnos. Aún así hay que enfrentarlas y seguir adelante. Comprendo lo ansioso que una persona puede llegar a sentirse al estar expuesta a una situación nueva o inesperada, ya que yo he tenido que realizar diferentes trabajos. He tenido que variar de entornos y también de personas con las que he tenido que trabajar. Al inicio fue duro. Comencé como mesero. Fue un evento sencillo, atender a una familia en una cena navideña, pero era la primera ocasión que trabajaba para alguien más. Sentía miedo y ansiedad, dado que era alguien muy inseguro. Por mi mente vagaban ideas de cómo podía salir mal todo. Derramar la botella de vino, dejar caer los platos, tropezarme y caer. Eran pensamientos que pasaban por mi mente. Realmente era una persona muy pesimista, no lo puedo negar. Es algo en lo que aún sigo trabajando. Pero bueno, les contaré la historia. Cuando llegó el momento en el que me tocó alistarme y llegar a la agencia que me transportaría a la casa del cliente, durante el viaje estaba muy nervioso. Llegamos a recoger las cenas en un hotel. En el hotel se encargaron de preparar las diferentes comidas que iban a ser llevadas a cada uno de los clientes, ya que éramos varias personas. Éramos aproximadamente 8 meseros, los que íbamos juntos. Cada uno estaba asignado a un cliente distinto. Y luego llegó el momento de repartirnos a los diferentes lugares. Conforme iban dejando a mis compañeros en cada casa, en diversas partes de la ciudad, yo me llegaba a sentir más incómodo y estresado. Mi mente no paraba de sobreanalizar la situación. Estaba tratando de recordar las recomendaciones de mi padre sobre cómo debo atender a las personas, dado que él ya tenía experiencia en el tema. Y bueno, llegó el momento en el que me dejaron en la ubicación del cliente. Para mi sorpresa, era una casa muy pequeña, y para mi suerte se encontraba cerca de mi hogar, por lo que al terminar podría llegar caminando a casa sin tanta dificultad. Para poner las cosas en perspectiva, eso fue un 24 de diciembre, por lo que el transporte tendría un mayor costo y no sería sencillo de conseguir a la hora en la que me desocuparía, ya que sería eso de las 11 de la noche. Eso si el cliente así lo solicitaba. Continuando con el relato, llegué temprano a eso de las 6 de la tarde. Nuestra labor era atenderlos en todo lo que necesitasen. Eso respecto a la cena, claro. En mi caso me topé con una pareja de personas mayores. Asumo yo estaban en sus 60. Fueron muy amables y me comentaron que cenarían a eso de las 8 de la noche, por lo que debía sentarme y esperar a que se hicieran las 7:30. Eso para poner a calentar la cena y servirla a las 8. Durante ese tiempo me encontraba sentado en la terraza de la casa, una terraza de aproximadamente 8 metros cuadrados. Y bueno, si les tocó realizar una exposición en la escuela, supongo que conocen esa sensación en la que alguien está exponiendo, donde cuando esa persona termine, tú eres el siguiente en exponer y deseas que el tiempo de la clase termine para no tener que exponer. Bueno, así me sentía en ese momento. Solo que con la excepción de que tal situación en la que se pueda escapar no existe. Así que la ansiedad y el temor crecían poco a poco, mientras se acercaba la hora. Algo que no había comentado era que me encontraba congestionado en ese preciso día. Claro, eso fue tiempo antes de que el señor con corona nos obligase a permanecer en nuestras casas, cosa que a mí me agradó en su momento, pero no viene al caso. Así que en ese momento simplemente decidí proyectar una imagen de profesionalidad mientras atendía a la pareja de señores. A pesar de que me encontrara enfermo, tenía que hacerlo. En lo que transcurría la tarde fueron llegando algunos invitados de la pareja. Desconozco si eran amigos o familiares. Realmente no es prudente preguntar cosas así cuando se está teniendo algún cliente. Pero eso no cambiaba nada de lo que debía hacer. Sin embargo, cuando hay más personas, uno se siente más presionado de no cometer errores, ya que son más los ojos que se tienen encima. Con todo y el miedo que sentía, seguí adelante con mi papel de mesero. Llegaron las 7:30, por lo que puse a calentar la cena. Debía encender unas mechas de algodón remojadas en alcohol dentro de unos recipientes metálicos. Eso para poner a calentar las comidas dentro de los samovares. Y allí comenzaron a pasar más pensamientos negativos. Si no se calentaba lo suficientemente rápido o si es demasiada llama y se quema. Qué desastre era mi mente en esos tiempos. En fin, se hicieron las 8 de la noche, así que era hora de servir y entregar la comida. Los señores me entregaron la vajilla donde tenía que servir la cena. Esta constaba de proteína, un puré de papa gratinado y ensalada, además del vino y el postre. Así que despaché los platos con una porción para cada uno.
Amablemente me comentaron que podía servirme una porción para mí, por lo que me serví también la mía, pero tapé el plato hasta terminar de atenderles. Comería después de terminar la labor. Todo estaba saliendo bien para mi sorpresa, demasiado bien, pero llegó el momento de servir el vino. Y bueno, nunca antes en mi vida había destapado una botella de vino y peor aún no tenía ninguna herramienta a la mano para poder hacerlo. Le pregunté a los señores si tenían algún sacacorchos y la respuesta fue negativa. Y bueno, el miedo volvió. ¿Qué haría? Ya estaban esperando el vino para cenar. No podía dejarlos esperando. Así que en contra de esa mente negativa tomé la iniciativa de improvisar un poco. Tomé un par de cubiertos e intenté remover poco a poco el corcho. Fue una dura lucha. De no haber entrada, pedazo de corcho salía. Fue tanto el forcejeo que mis manos terminaron un poco doloridas. Me lastimó un poco. Al final, con un cuchillo pequeño, logré empujar lo que quedaba del corcho hacia dentro de la botella. Y funcionó. Así pude servir el vino. Estaba temblando después de haber hecho eso. No sabía si me regañarían, ya que no sabía cómo se debía ver realmente en vino. Pero no me arrepentí de haberlo intentado. Tenía que solucionar de algún modo, y así lo hice. Para mi tranquilidad no pasó nada, y todos comenzaron a comer alegremente. Yo me sentía tranquilo después de todo lo que había ocurrido. Ya había terminado la parte difícil. Con los clientes comiendo, me senté a comer yo también. Ellos se encontraban en el exterior, así que yo decidí comer en el interior, para poder hacerlo con más tranquilidad. Una vez terminaron de comer, me agradecieron por atenderles. Las cosas salieron mucho mejor de lo que esperaba. Tanto así que me dieron propinas. No me lo esperaba honestamente. Aún había quedado comida, pero ellos decidieron guardarla, por lo que les ayudé a moverlas a contenedores, ya que al día siguiente recogerían todos los elementos que llevamos. Una vez terminé, me comentaron que podía irme a casa, a eso de las 9:15 de la noche, lo que significaba que llegaría temprano a casa. Y llegó ese pequeño momento de alivio que todos sentimos, cuando aquello que nos daba miedo terminaba. Mi trabajo había concluido y ya podía irme a casa. Así que feliz y aún ansioso, tomé mi camino a casa. Una vez llegué a casa me quedé reflexionando un poco sobre lo que había pasado. Si aún te preguntas qué tiene que ver esta historia con el título del video, déjame comentarte que a veces nos enfrentamos a situaciones difíciles y complicadas, pero todo día termina, por lo que independientemente del resultado, la situación va a concluir. Si eres de los que se salvó de exponer porque la campana sonó antes de que te tocase tu turno, sabrás que eso es mucho peor, porque serás el siguiente cuando toque la clase. Eso significa que tendrás un tiempo mayor de ansiedad. Algunos creen que pueden huir de las situaciones que quieren evitar, pero el tiempo corre y en algún momento este nos alcanzará. Es mejor enfrentar las cosas que vienen a nosotros que huir de ellas por un tiempo, ya que a la final todo día termina.